Ok, la semana pasada terminamos el libro de Éxodo. Ok, finalmente. Ahora, el próximo libro que queremos estudiar es el libro de Josué. El libro de Josué es un libro de mucha acción, muy emocionante. Pero para poder entender cómo es que Josué lleva a cabo todo lo que lleva a cabo, tenemos que primero estudiar los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio hay mucha repetición de lo que vemos en el libro de Éxodo, aun cuando se expande un poco más acerca de las cosas que vemos en el libro de Éxodo. Expande más sobre el tabernáculo, sobre todos los sacrificios, cómo se deben de llevar a cabo, lo que los sacerdotes tienen que hacer, etc. Entonces, lo que he decidido hacer es tomar una vista así a lo lejos, como si ahorita todos nos vamos a subir a un avión, ¿sí? Por eso les dije que se acercaran para que no se fueran a caer allá atrás, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, hoy vamos a ver el libro de Levítico así a la distancia, para que entendamos, ¿verdad? Todo lo que Josué tenía que recordar y estar listo para hacer una vez que llegaran a la tierra prometida. Entonces, cuando estudiamos el libro de Éxodo, estudiamos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, había pasado ahí 430 años, finalmente Dios los visitó y los liberó de la esclavitud en la que estaban en Egipto, los sacó de ahí y los dirigió a través del desierto, cruzaron el Mar Rojo, Dios los salvó de los egipcios abriendo el mar y ayudándoles a que pasaran por tierra seca, los llevó al monte Sinaí y empezó a darles toda la ley. Les dio los 10 mandamientos, les dio los diseños para el tabernáculo, como lo estuvimos viendo en nuestro estudio pasado. Les habló acerca de los muebles que iba a haber en el tabernáculo y los vimos muy detenidamente y lo que estos simbolizaban ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, lo que Dios va a hacer ahora en el libro de Levítico es que se va a dirigir directamente a la descendencia de Moisés y Aarón, ¿sí? Que era la descendencia de Leví. Y se va a dirigir directamente a los sacerdotes y les va a dar instrucciones de cómo tienen que hacer todos los sacrificios, les va a dar instrucciones de lo que tienen que hacer por el pueblo, les va a dar instrucciones de cómo ellos tienen que interceder por el pueblo delante de Dios. Entonces, vamos a hacer una oración más y luego vamos a estudiar así desde lejos el libro de Levítico, ¿ok? Oremos pues. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, queremos que tú nos guíes a través de ella y nos ayudes a entender lo que hoy vamos a ver, Señor. Así es que podamos, oh Dios, relacionarla a nuestra vida de hoy y ver, oh Señor, a través de este estudio del libro de Levítico, rápido estudio del libro de Levítico, lo que en verdad significa Jesucristo para nosotros. Así es que nos encomendamos, Señor, a tu mano de gracia y pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces el libro de Levítico, el nombre es derivado del nombre de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví fue la que Dios escogió para que de ahí saliera el sacerdocio, ¿verdad? Todos los eruditos bíblicos están comúnmente de acuerdo en que el autor del libro de Levítico fue Moisés. Ahora, hay ciertas palabras claves que nosotros podemos encontrar implícita o explícitamente presentados en el libro de Levítico. Uno es acceso y santidad. Acceso y santidad. Acceso a Dios, que solamente se puede tener por medio de la santidad. Si el libro de Levítico, es un compendio de las leyes divinas, todo tipo de leyes, ¿sí? Tiene todo, hasta qué van a comer, cómo lo van a preparar, qué cosas son limpias, qué cosas son inmundas, qué pueden comer y qué no, cómo lo pueden comer y cómo no. Y todos los sacerdotes estaban encargados de que todas estas leyes se cumplieran. Ahora, el personaje central del libro de Levítico es el sumo sacerdote. Todo lo que el libro de Levítico nos lo dice para que nosotros lo apliquemos a la función del sumo sacerdote. Esto no es lo que el pueblo tiene que hacer, esto es lo que el sumo sacerdote tiene que hacer. Y si ustedes se recuerdan, cada año se tenía un sumo sacerdote diferente. Y cada año ese sumo sacerdote estaba encargado de representar al pueblo dentro del lugar santísimo, ¿sí? Por medio de la sangre del sacrificio. El tema central es este. Escuchen esto. ¿Cómo puede un hombre pecador
o una mujer pecadora, ¿verdad? Acercarse a un Dios completamente santo. Eso es lo que el libro de Levítico le enseña al sacerdote. Eso es lo que el libro de Levítico le enseña al pueblo de Dios. ¿Cómo puede este pueblo pecador, cómo puede este pueblo, ¿sí?, está comprendido de seres humanos comunes y corrientes que pecan y son imperfectos, cómo pueden acercarse a un Dios completamente santo? Y es tan importante esto de la santidad y de lo santo de Dios que la palabra santo de hecho ocurre más de 80 veces en el libro. Ahora, si ustedes quisieran leer un comentario del libro de Levítico en el Nuevo Testamento, el comentario del libro de Levítico sería el libro de los Hebreos. Okay, así es que cuando tengan chance, léanlo lado a lado, el libro de Levítico y el libro de los Hebreos. Entonces, el libro de Levítico viene y enseña al pueblo de Israel cómo puede tener acceso a Dios. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Porque el hombre es un ser espiritual, ¿sí? Y el hombre no necesariamente anda buscando a Dios, al Dios verdadero, al Dios vivo, pero siempre anda buscando algo que le llama la atención a su alma y a su espíritu para adorarlo. Sí, puede ser algo espiritual, puede ser algo completamente terrenal, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser un sinnúmero de cosas a las que el hombre busca para adorarlas y para entregarse a ellas. Pero ¿cómo puede un hombre pecaminoso acercarse al Dios verdadero? De acuerdo al libro de Levítico, hay dos cosas nada más: el sacrificio y el sacerdote. Sin los sacrificios y sin el sacerdote que los presente delante de Dios, el hombre no se puede acercar a Dios en el Antiguo Testamento. Se necesitaban entonces sacrificios y se necesitaba a un sacerdote. ¿Ok? Se tenían que presentar lo que se le llamaba holocaustos, ¿sí? Los holocaustos eran sacrificios que después de matarse al animal, degollarse el animal, desangrarse el animal, tenía el animal que ser cortado de cierta forma y todas las partes del animal en diferentes etapas de la presentación del holocausto tenían que consumirse completamente en el fuego. Abran su Biblia al libro de Levítico en el capítulo 1. Entonces, el acceso a Dios primeramente es por medio de sacrificios y ofrendas. Y leemos ahí en Levítico capítulo 1, los versículos 1 y siguientes, en donde Moisés escribe: el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Acuérdense que en el último estudio el tabernáculo estaba siendo levantado ya, entonces el tabernáculo ya está levantado, la presencia de Dios está dentro del tabernáculo, y de dentro del tabernáculo de reunión Dios llama a Moisés y le dijo, versículo 2: habla con los hijos de Israel y diles: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado por expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor, y los sacerdotes, los descendientes de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión y también alrededor de este. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, noten, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego encima del altar. Versículo 9: y enjuagarán los intestinos y las piernas, y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Entonces, cuando las personas
Venían y presentaban este tipo de sacrificio. Si ustedes se acuerdan, el altar de bronce que estaba fuera del tabernáculo, sí, el sacerdote tomaba el sacrificio, lo degollaba, lo desangraba, quitaba la piel y luego lo cortaba en diferentes formas, y así el sacerdote iba de parte de la persona que traía el sacrificio y lo presentaba delante de Dios de parte de la persona que traía este animal. Y así esa persona podía entonces tener comunión con Dios. Así esa persona podía saber que se podía acercar a Dios, pero tenía que ser por medio del sacrificio, tenía que ser por medio de derramamiento de sangre, porque como nos dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber sangre derramada para que haya remisión de pecados. Si la sangre no se derrama, entonces no puede haber remisión de pecados, no puede haber perdón, tiene que haber sangre. La segunda forma en la que se podían acercar a Dios era por medio de oblaciones u ofrendas que significaban acciones de gracias hacia Dios. Noten ahí en Levítico capítulo 2, en los versículos 1 y 2. Dice: cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina, y sobre ella echará aceite e incienso. La llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite, junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Los judíos tenían que traer estas ofrendas, las ofrendas de flor de harina, las ofrendas que iban acompañadas de aceite, que iban acompañadas de incienso. Todas ellas eran como una muestra de su gratitud a Dios, por Dios cuidar de ellos, por Dios protegerlos, por Dios suplir para todas sus necesidades. Esas eran este tipo de ofrendas que se presentaban como una acción de gracias. Entonces, cuando el pueblo quería darle gracias a Dios, no podían como nosotros venir y simplemente hacer una oración de gratitud a Dios. Tenían que llegar con su ofrenda de harina, tenían que llegar con el aceite, tenían que llegar con el incienso, y el sacerdote tomaba de ese incienso y de esa harina y de esa ¿cómo dije que se llamaba? Tenía que tomar de ese incienso y del aceite y lo quemaba sobre el altar para que se levantara como un olor fragante delante de Dios. La otra manera en la que el hombre se podía acercar a Dios era por medio de ofrendas por el pecado, que significaba que a través de la ofrenda se estaba reconciliando con Dios. Cuando alguien pecaba, tenía de nuevo que presentarse una ofrenda, tenía de nuevo que haber un sacrificio para poder haber una reconciliación con Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios es que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Y Él nos perdona nuestros pecados y entonces se restaura la comunión con Él. Ellos no tenían ese privilegio, tenían que ofrecer una ofrenda por el pecado que significaban la reconciliación. Levítico capítulo 4, miren ahí en sus Biblias. En los versículos 1 al 6 se nos dice: el Señor habló con Dios y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguien sin proponérselo, noten por favor, porque cada ofrenda tiene una razón por la cual se está presentando. Entonces noten, cuando los hijos de Israel, dice, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguien sin proponérselo peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse e incurra en alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión y, poniendo la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del becerro y lo llevará al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo con la sangre y esa sangre la rociará delante del Señor 7 veces en dirección al velo del santuario. Entonces noten cómo el pecador tenía que poner sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, simbolizando que estaba transfiriendo su pecado a ese animal, y ese animal que no había hecho nada iba a derramar su sangre para que el hombre o la mujer o la familia que presentara el sacrificio fuera reconciliado con Dios. Otra forma de reconciliarse con Dios o de poder acercarse con Dios era a través de las ofrendas de transgresión, que significaban limpieza de culpa.
Las ofrendas de transgresión que significaban limpieza de culpa. Levítico capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, cuando alguien cometa un pecado contra el Señor, noten aquí la condición, y niegue haber recibido algo de su prójimo, que su prójimo le encomendó o entregó personalmente, o robe a su prójimo, o lo calumnie, o encuentre algo perdido y niegue haberlo encontrado y jure en falso, es decir, si peca en alguna de esas cosas en que se suele pecar, como ocurrió en un pecado y en una ofensa, deberá restituir lo robado y reparar el daño de la calumnia o devolver lo recibido como encomienda o lo perdido que haya encontrado, o todo aquello que por lo que haya jurado en falso. En el día de su expiación restituirá al dueño todo, noten, más una quinta parte. Para la expiación de su culpa de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto. El sacerdote calculará su precio y lo recibirá para la expiación, la cual realizará por él delante del Señor. Así el pecador obtendrá el perdón por cualquier ofensa que haya incurrido. Una de las cosas que quiero que se den cuenta aquí era que el pecador no podía simplemente acercarse a Dios y decir, Señor, perdóname. No podía simplemente acercarse a Dios y buscar el perdón de Dios. Siempre tenía que ser por medio de una ofrenda, siempre tenía que ser por medio de un sacrificio, siempre tenía que haber una víctima. ¿Sí? Así se le llamaban a los animales que se sacrificaban delante del Señor. Siempre tiene que haber una víctima para que pueda haber perdón de pecados. Y quiero que se den cuenta todo lo que los israelitas tenían que hacer para poder lograr tener esa comunión con Dios, para poder restaurar su relación con Dios, para poder saber que eran perdonados. Y luego, aparte de todo ello, aparte de todo lo que tenían que hacer, cuando ellos presentaban un sacrificio por el pecado, era solamente por los pecados que habían cometido el año que estaban presentando el sacrificio. Al siguiente año, ¿ustedes creen que volvían a pecar? Sí, si eran como nosotros volvían a pecar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que llevar otro sacrificio. Y luego, al siguiente año volvían a pecar. Es lógico. ¿Y qué tenían que hacer? Llevar otro sacrificio. Ahora, había ofrendas de paz. Sí, todos sabemos lo que son las ofrendas de paz, ¿verdad? A veces nosotros llevamos ofrendas de paz a nuestro cónyuge, damos ofrendas de paz a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nos enojamos con ellos, los llevamos a comprarles una nieve, les compramos un chocolate, les damos dinero para que se contenten. A nuestros cónyuges, las hermanas nos hacen nuestro platillo preferido cuando quieren ofrecernos una ofrenda de paz. Nosotros llegamos con chocolates y rosas rojas cuando queremos ofrecerles una ofrenda de paz a ellos, ¿verdad? O las invitamos a cenar. Bueno, pues también así había ofrendas de paz que se tenían que presentar delante de Dios cuando el hombre quería reconciliarse con Él. Noten ahí en Levítico capítulo 7, los versículos 11 y siguientes. Dice, esta es la ley para el sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece como sacrificio de acción de gracias, se ofrecerán tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con el sacrificio de acción de gracias se presentará la ofrenda de paz, acompañada de tortas de pan con levadura. Y parte de toda la ofrenda se presentará como ofrenda elevada al Señor, la cual será para el sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de paz. La carne, dice el versículo 15, del sacrificio de paz que se ofrece como acción de gracias, se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No se dejará de ella nada para el día siguiente. Entonces, noten aquí por favor el corazón de Dios. Si me van a ofrecer un sacrificio de paz, entonces quiero que lo sacrifiquen, quiero que lo cocinen y luego quiero que se lo coman. Porque al
Dios recibir ese sacrificio de paz, y al comerlo la persona que estaba presentando el sacrificio, era como si Dios mismo se sentara a la mesa con ellos y compartiera con ellos el sacrificio. Y entonces se restauraba esa comunión, se restauraba esa relación con Dios. Y por eso era importante que se lo comieran ese mismo día y que no dejaran nada para el siguiente día, porque era un sacrificio especialmente para Dios. Si lo dejaban para el siguiente día, ya no era un sacrificio. Si lo dejaban para el siguiente día, ya no estaban confiando en Dios. Tenía que ser consumido ese mismo día. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Sí? Porque en el Nuevo Testamento, ¿sí?, ya no presentamos sacrificios, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron y compraron un corderito y lo trajeron a la iglesia y me lo entregaron a mí y yo lo degollé y lo desangré? ¿O cuándo fue la última vez que hicieron eso en cualquier iglesia que hayan asistido? No lo han hecho. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de esos sacrificios. ¿Saben por qué? Porque Cristo fue nuestro sacrificio. Cristo fue nuestro sacrificio. Él tomó el lugar de todas esas víctimas. Él tomó el lugar de todos esos sacrificios de paz, de acciones de gracias, por el pecado, de expiación. Él fue el que tomó el lugar de ellos, y ahora nosotros no tenemos que presentar sacrificios porque Él los ha presentado por nosotros en su propio cuerpo. Y eso es precisamente lo que nos dice el libro de Hebreos. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente. Hebreos 10, 1. Dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. ¿Se fijan lo que está diciendo ahí? La ley es el contorno, es como una imagen nada más de los bienes venideros. Los bienes venideros serían Jesucristo, ¿sí? Y nos dice ahí, y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que, noten, cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Entonces, todos los sacrificios que los israelitas llegasen a presentar delante de Dios, finalmente no iban a servir para nada para quitarles el pecado. Simplemente lo estaban cubriendo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan? Yo sé que ya no existe, pero ¿se acuerdan de aquel líquido blanco que se usaba para corregir cuando escribíamos algo mal? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Ajá, eso. Entonces, los sacrificios eran como ese líquido blanco. Se cometió un error y ese líquido blanco, los sacrificios eran ese líquido blanco que se ponían sobre ellos y se cubrían solamente. Pero el sacrificio de Cristo viene y lo borra completamente. Ya pueden rascarle, pueden hacer lo que quieran y ese pecado ya no se vuelve a ver. Noten lo que dice en el versículo 2 de Hebreos 10. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificios y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quita lo primero, o sea, los sacrificios de acuerdo a la ley, para establecer lo último, o sea, su cuerpo como sacrificio. El versículo 10 dice: por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. ¿Y para qué dice? Para siempre. ¿Se fijan? Entonces, todo lo que los sacrificios del Levítico, todo lo que los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron hacer, Jesucristo vino y en un solo sacrificio llevó a cabo la obra de todos aquellos sacrificios que estaban presentándose en el tabernáculo. ¿Sí? Por eso nosotros adoramos a Jesucristo,
Por eso nosotros consideramos a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Porque Él hizo lo que nada hubiera podido hacer por nosotros. Él hizo lo que nosotros mismos no hubiéramos podido hacer por nosotros. Noten también en Hebreos capítulo 9, en los versículos 23 al 28. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que esto. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo de lo verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. ¿Y se ofreció a quién? A sí mismo como sacrificio para quitar, no cubrir, para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Se fijan, entonces vino, entregó su cuerpo, fue sacrificado, derramó su sangre y tomó esa sangre y la llevó al tabernáculo real que está en el cielo y entró en el lugar santísimo y la presentó delante de Dios el Padre como la sangre que quita nuestro pecado. ¿Sí? La presentó como esa sangre que nos limpia, que borra nuestro pecado, y nos habla de que va a volver de nuevo, pero ya sin relación con el pecado. O sea que ya no va a volver para salvación, para ser sacrificado de nuevo, porque fue sacrificado una vez y para siempre. Ahora va a volver. Y cuando habla ahí de para salvar a los que le esperan, no es para salvar, para recibir la salvación que nosotros ya tenemos, sino para arrebatarnos de esta tierra y llevarnos al cielo y estar con Él por toda la eternidad. Sí, cuando venga el Señor de nuevo, no va a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No va a venir a ser sacrificado de nuevo, ya lo fue. ¿Sí? Y fue tomado fue puesto en el lugar de todos esos sacrificios que en el libro de Levítico se pide que se presenten por el pecado. Y en solamente su sacrificio, su único sacrificio, todos somos salvos. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento no son necesarios ya. ¿Sí? Ahora, quizás vaya a empezar algo aquí nuevo, pero van a volver los sacrificios de animales a Israel. Sí, porque de acuerdo a la Biblia se va a establecer el templo de Dios una vez más en Israel y los sacrificios van a volver, pero todo eso va a ser durante la gran tribulación. Así es que nosotros no vamos a estar aquí, al menos los que estemos confiando en el Señor y confiando en que va a venir por nosotros, no vamos a estar aquí. ¿Sí? Pero los que se queden atrás, ¿sí? Van a ver a los judíos volver a los sacrificios animales, porque el anticristo va a hacer un pacto con ellos y les va a dejar practicar su religión una vez más. Pero después de 3 años y medio les va a quitar ese privilegio otra vez y se va a revelar como el anticristo, y entonces se van a dar cuenta de que Jesucristo era el Mesías. Entonces, la forma en la que un hombre pecador puede acercarse a Dios, de acuerdo al libro de Levítico, era por medio del sacrificio. Pero ¿cuál era el personaje principal de Levítico? ¿Se acuerdan lo que les dije? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Porque el sacrificio tenía que ser presentado como una mediación del sacerdote delante de Dios por la persona que traía su sacrificio. Entonces era necesario un sacerdocio humano. Era necesario que hubiera una persona, que hubiera un hombre que fungiera como sacerdote entre Dios y los hombres, y que solamente Él pudiera ir delante de Dios con los sacrificios y así reconciliar al hombre con Dios. El sacerdocio tenía que ser llevado a cabo por un hombre que fuera llamado a fungir como sacerdote. No cualquiera podía ser sacerdote. Sí, tenía que ser de la tribu de Leví. ¿Sí? Y tenía que ser llamado por lote a ser el sumo sacerdote cada año. Vean ahí en Levítico capítulo 8,
Levítico capítulo 8, en los versículos 1 al 5. Noten lo que dice ahí. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma a Aarón y a sus hijos junto con las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo lo que el Señor le mandó y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Ahí le dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces el Señor le dice: toma a Aarón, toma a sus hijos, ¿sí? Toma las vestiduras. ¿Se acuerdan de las vestiduras del sacerdote que vimos con el efod y todo eso? Toma todas esas vestiduras y tráelos delante del tabernáculo, ponlos delante de la congregación, porque los vamos a consagrar para el servicio del tabernáculo. ¿Por qué consagrarse? Porque el sacerdote tenía que ser ceremonialmente limpio y tenía que llevar los vestidos sacerdotales, pero no se los podía poner de nuevo. Primero, si no era llamado, y luego si no era limpio ceremonialmente. Seguimos leyendo ahí en Levítico capítulo 8, ahora los versículos 6 al 13. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Y luego le puso a Aarón la túnica, le ciñó el cinto, lo cubrió con el manto, le puso el efod. Todo eso lo vimos en nuestro estudio de Éxodo. Y le ajustó el cinto del efod. Luego le puso encima el pectoral y dentro de este puso el urim y el tumim. Después le puso la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra por el frente colocó la placa de oro, la diadema santa, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó entonces el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y lo santificó. 7 veces roció el aceite sobre el altar y ungió el altar y todos los utensilios, lo mismo que la fuente y su base para santificarlos. Y luego derramó algo de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después, dice el versículo 13, hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso las túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras, tal y como el Señor se lo había ordenado. Entonces el que iba a ser sacerdote tenía que ser llamado por Dios, tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser descendiente de Moisés y Aarón, tenía que ser limpio ceremonialmente, tenía que ser llevado a aquella fuente de bronce. ¿Se acuerdan que estaba fuera del tabernáculo? Lo vimos también en nuestro estudio del tabernáculo. Y tenía que ser lavado con esa agua y se tenían que presentar sacrificios por medio de él. Se tenía que ungir con aceite, y si no cumplía todos esos requisitos no podía ser sacerdote. ¿Sí? El Señor mató a gente que quiso hacerse pasar por sacerdotes. El Señor castigó a gente que hizo lo que solamente el sacerdote debía hacer. De hecho, fue una de las cosas por las que Saúl le fue quitado el reino, ¿no es cierto? Porque se desesperó porque no venía Samuel. ¿Y qué hizo? Presentó sacrificios delante de Dios, y porque presentó sacrificios delante de Dios, que era algo que no podía hacer, Dios lo castigó. El rey no podía ser sacerdote porque el rey venía de la tribu de Judá, ¿sí? Y el sacerdote no podía ser rey porque venía de la tribu de Leví. Pero ¿quién pudo ser sacerdote y rey al mismo tiempo? Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque él era el león de la tribu de Judá. Pero él también era el sacerdote de acuerdo del orden de Melquisedec, que era un sacerdocio mucho más elevado que el sacerdocio de Leví. ¿Sí? Entonces el sacerdote tenía que ser llamado por Dios, tenía que ser limpiado ceremonialmente y tenía que presentar sacrificios de expiación, o sea, sacrificios que borraran sus culpas, que los purificara de ellos. Y tenían que presentarse, en este caso por Moisés, porque él era el primero que iba a instituir el sacerdocio. Sigan leyendo ahí en Levítico 8, pero ahora en el versículo 14. Luego Moisés mandó traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de ese becerro. ¿Se acuerdan? Poner las manos sobre la víctima significa transferir los pecados de la persona a la víctima que va a morir en lugar de ellos. Y Moisés lo degolló, y luego tomó la sangre y con su dedo la untó sobre los cuernos del altar y alrededor del altar, y así lo purificó. El resto de la sangre la echó al pie del altar y santificó el altar para realizar ahí la reconciliación. Después Moisés tomó toda
la grasa que cubría los intestinos, la grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa, y todo esto lo quemó sobre el altar. Me imagino que ha de haber sido un olor a carne asada tremenda ahí mientras estaba pasando todo esto, ¿no? Digo, ¿se imaginan? ¿Verdad? Si esto se hubiera hecho en México, alguien lo hubiera tomado y hubiera puesto una taquería, ¿no es cierto? Pero esto era lo que Dios, esto es lo que Dios pedía que se hiciera para que el sacerdote pudiera fungir en la oficina de sacerdocio, ¿sí? Entonces, de nuevo, comenzando con el versículo 15, y Moisés lo degolló, luego tomó la sangre y con su dedo lo untó sobre los cuernos del altar y alrededor del altar, y así lo purificó. El resto de la sangre la echó al pie del altar y santificó el altar para realizar ahí la reconciliación. Y después Moisés tomó toda la grasa que recubría los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con su grasa, y todo esto lo quemó sobre el altar. El becerro y su piel y su carne y estiércol, Moisés los quemó fuera del campamento, tal y como el Señor se lo había ordenado. Y después Moisés mandó traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar y alrededor de este, y cortó el carnero en trozos, después de lo cual quemó la cabeza, los trozos y la grasa, y luego enjuagó los intestinos y las piernas, y quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto de olor grato para el Señor, como ofrenda encendida, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés mandó traer al otro carnero, la de las congregaciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Tomó luego un poco de la sangre y la untó sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Y todo esto lo vimos en Éxodo, todo lo que esto simbolizaba. Y luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y untó un poco de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los dedos gordos de sus pies derechos, y finalmente roció la sangre sobre el altar y alrededor de este. Y después Moisés tomó la grasa, la cola, toda la grasa que recubría los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con su grasa y la espaldilla derecha del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Señor. Tomó una torta sin levadura, una torta de pan con aceite y una hojaldra, y las puso junto a la grasa y la espaldilla derecha. Todo esto lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos, y mandó que se presentara como ofrenda mecida delante del Señor. Y después Moisés tomó todo eso de las manos de ellos y lo quemó en el altar sobre el holocausto como consagración en olor grato para el Señor, como ofrenda encendida. Entonces Moisés tomó el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Del carnero de las congregaciones, esa fue la porción asignada a Moisés, tal y como el Señor se lo había ordenado. Y después Moisés tomó algo del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos y las vestiduras de ellas, y santificó a Aarón y a sus vestiduras lo mismo que a sus hijos y a las vestiduras de ellas. Y les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión y cómanla ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, tal y como yo lo ordené cuando dije a Aarón y a sus hijos lo comieran. Lo que sobre de la carne y del pan quemarán. Durante 7 días no saldrán del tabernáculo de reunión hasta que se cumplan los días de sus consagraciones, porque serán consagrados durante 7 días. El Señor ordenó que se hiciera expiación por ustedes, tal y como hoy se ha hecho. Entonces tenían que ser llamados, tenían que usar las vestiduras del sacerdote y tenían que presentar sacrificios de expiación por su pecado. ¿Por qué? Porque tenían pecado en sus vidas, porque eran hombres comunes y corrientes y tenían que ser purificados de su pecado para servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y nada que no sea santo puede acercarse a Él. Nada que no sea santificado, nada que no sea purificado, nada que no sea completamente libre de pecado puede acercarse a Dios. Y como les dije, el Señor mató a ciertos hombres que se acercaron a Él con fuego extraño. Por ejemplo, tenemos la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que tomaron un incensario y presentaron un fuego extraño delante del Señor. Cuando fueron y presentaron un fuego extraño delante del Señor, ¿saben qué hizo el Señor? Los mató.
Los mató. Así de severo era lo que Dios hacía cuando algo que no era como debería ser se acercaba a Él. ¿Sí? Y ese es lo hermoso del Nuevo Testamento y de la venida de Jesucristo. Que ya no necesitamos todas esas cosas. Que ya no necesitamos un sacerdote. ¿Saben qué? Yo como pastor, yo no soy un intermediario entre ustedes y Dios. Yo nada más les enseño la palabra de Dios. Juntos aprendemos más acerca de Dios por medio de su palabra. Pero yo no los represento a ustedes delante de Dios. ¿Saben quién los representa a ustedes y a mí delante de Dios? Jesucristo. Él es nuestro abogado. No necesitamos ir con un sacerdote, no necesitamos ir con un pastor, no necesitamos tener un intermediario humano delante de Dios, porque Jesucristo es nuestro intermediario. Él es nuestro abogado. Y esto es lo hermoso que aprendemos en el Nuevo Testamento. De nuevo, en Hebreos capítulo 5, ¿sí? Los versículos 1 al 10, se nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 5, los versículos 1 al 10 dicen: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Y quién fue el que le dijo eso? Dios mismo. Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado, noten, por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que está diciendo ahí? Era hijo de Dios, pero a pesar de ser el hijo de Dios, porque Él no tenía nada que ver con el pecado, porque Él era Dios y era perfecto y era puro, tuvo que aprender a obedecer a Dios el Padre mediante el sufrimiento. ¿Sí? Versículo 9 dice: y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese Melquisedec que vemos desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, ¿sí? Que se le apareció a Abraham, ¿se acuerdan? Y que Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía, y Melquisedec le ofreció pan y vino, que era lo que simbolizaba la comunión que ahora nosotros celebramos aquí en la iglesia cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Entonces, todos los sacrificios que se hacían en el libro del Levítico se cumplieron ¿en quién? En Jesucristo. La función del sumo sacerdote que se le dio en Levítico para que pudiera presentar sacrificios por el pueblo, ¿lo hizo quién? Jesucristo. ¿Y cuál fue el sacrificio que presentó? Su propio cuerpo. ¿Y cuál fue la sangre que presentó en el tabernáculo? Su propia sangre. ¿Sí? Entonces esa es la importancia, ¿sí? De conocer todo esto que se nos está diciendo en Levítico, ¿sí? Lo cual no vamos a ver detalladamente, porque estamos viendo claramente que todo era una imagen nada más de lo que Jesucristo iba a venir a hacer un día. Si todo era una imagen nada más de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer. Entonces, si ya el sacrificio por nuestros pecados se ha presentado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer. Arrepentirnos y creer. Porque el sacrificio fue presentado, ¿por qué? Por la gracia de Dios, ¿sí? Y por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué?
de la fe, no por obras. ¿Para qué? Nadie se gloríe, porque la única obra que podía salvar a la humanidad fue hecha ¿por quién? Por Jesucristo, ¿sí? Y ahora tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Ahora tenemos un sumo sacerdote que no tenemos que ir al tabernáculo de reunión, no tenemos que ir a la catedral, no tenemos que ir a Calvary Chapel San Diego, no tenemos que ir a Calvary Chapel San Diego en español, no tenemos que ir a Calvary Chapel San Diego en Imperial Beach. Tenemos que ir directamente a Jesucristo y Él nos ofrece su gracia para el oportuno socorro, ¿sí? En Hebreos capítulo 4, en los versículos 14 al 16, el escritor a los Hebreos nos dice esto: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y luego, por favor, noten el versículo 16, lo que se nos dice tan claramente: por lo tanto, acerquémonos. ¿Cómo nos debemos acercar a Dios? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Saben que yo no sé ustedes, pero yo necesito ayuda todos los días. Y necesito más ayuda los martes por la noche. Sí, porque es cuando tengo que venir a traer la palabra de Dios delante de ustedes y con la ayuda del Espíritu Santo presentarles todas estas cosas para que ustedes puedan entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros como cristianos. Y hoy vamos a acercarnos a la mesa del Señor. En estos últimos minutos del servicio vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Así es que ahorita van a pasar nuestros hermanos con el pan y el jugo de uva y vamos a prepararnos para recibir la comunión, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a cantar un canto y vamos a participar de la cena del Señor.